Ok, entonces quise reservar esta clase virtual para quienes no conocen cómo es el método. Yo me voy sobre la clase, estimados maestros. Si en algún momento ustedes quieren participar, tienen toda la disponibilidad de hacerlo, ¿eh? Yo me detengo sin ningún problema. Y si no, a veces me detengo yo para poder platicar sobre lo que estemos hablando en cuestión, o al final de la clase hacemos una retroalimentación o me hacen algún comentario, ¿vale? Pero entonces les decía, estimados maestros, que me pareció bastante interesante y, por no decirles, bastante importante reservar para esta cuestión, para la clase virtual, un tema que es de por más interesante, y es hablar del, bueno, en inglés, el English language in context of education. ¿Ok? El idioma inglés en el contexto de la educación, sobre todo, maestros, en la vocational training in a globalized world, ¿ok? O sea, hablar sobre la formación profesional de un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque justamente lo he tocado el tema en unidades anteriores que van a ver ustedes. Ya les voy a dejar sus demás cápsulas en plataforma acabando la clase, porque hemos visto que precisamente, y parece mentira, pero a raíz de la pandemia, toda la cuestión nos cambió la vida entera. Y en este caso, la cuestión académica, la cuestión profesional, la cuestión laboral y sobre todo el inglés también nos vino a proporcionar nuevas medidas o nuevos contextos de aprenderlo o enseñarlo en el caso de ustedes. Mi pregunta es para quienes es su primer clase. ¿Estamos en el entendido que todos somos maestros de inglés o desarrollan otra actividad? Buenas noches, profe. En mi caso, o sea, no solo doy inglés, sino pues las demás materias también, pero Ok, sí doy inglés. ok, perfecto. Yo sí soy maestra de inglés únicamente. Ok, ok. Bueno, yo creo que estamos en el mismo contexto, y sobre todo en la cuestión de maestría, porque pues la maestría se llama enseñanza del idioma inglés. Ya con Eugenia ya llevamos un tiempo conociéndonos, y pues bueno, no es la excepción. La verdad es que les agradezco el tiempo y la responsabilidad para que estén aquí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es el fin que vamos a tener en esta clase? A ver, lo que propongo para esta clase virtual es que nosotros podamos ubicar el rol, pues precisamente del idioma inglés que ejerce en los procesos de formación educativa, pero obviamente nos tenemos que centrar en México y la dimensión que ha adquirido el idioma inglés en el marco de un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque yo les venía diciendo, si de por sí de tiempo atrás, sobre todo inicios de 2000, se nos hablaba de la globalización, que en aquel entonces pues muchos todavía estábamos estudiando, terminando carrera. Nos dimos cuenta que esta cuestión de la globalización vino a generar cambios en la sociedad, en el mundo entero, pero también tenemos relaciones políticas internacionales, el sistema educativo, el sistema de comercio, los avances científicos, las telecomunicaciones, y sobre todo nos dimos cuenta que con esta globalización todos estos aspectos, todas estas categorías que les acabo de decir, no es que solo presentaran avances, sino que también estaban interactuando entre ellos y, vaya, en un solo idioma que era el inglés. Anteriormente, y esto lo vimos, eh, lo, sí, ya lo vimos porque les dejé colgado, lo vimos en cuando les platiqué bueno, no les platiqué, vimos la clase del método. Yo les decía que pues anteriormente, bueno, en primer momento fue el latín, el idioma que interconectaba, pues porque era el idioma de las escrituras de los grandes filósofos. Después, pues fue el francés, porque obviamente vino el auge de la revolución industrial, pero
posterior, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que las personas de habla inglesa pues migraron a diferentes países, lo que causó la verdadera expansión de la lengua a muchos lugares del mundo, ubicándola hoy en día. ¿Qué pasa? Regularmente a veces por historia se nos dice que fue por la gran potencia que fue Gran Bretaña. Y sí, no lo dudo, pero recuerden que fue en aquel entonces fue una gran potencia colonizadora, que nada más llegó a esclavizar y apropiarse de las tierras, no a enseñar su cultura, sobre todo a quienes colonizaban, ni mucho menos de enseñar el idioma. No, rompamos con ese dato, maestros, porque no fue así. El inglés se expandió después de la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente, y esto fue lo que lo ubica hasta hoy en día. Y eso es otra cosa que también les voy a hablar en los videos que les voy a dejar, que te dicen, no, que el inglés pasó de moda, que ahora el idioma, o sea, a ver, ubiquémonos en que una cosa es moda y otra cosa es necesidad u otra cosa es la realidad o el diario vivir. Y sí, si por moda ahora quieren hablar japonés, árabe o quieren hablar chino, pero la realidad es que hoy por hoy el inglés es la lengua internacional todavía de mayor influencia. Esto no nos debe de caber, no nos debe de caber duda. Aunado a esto, pues los países de potencia mundial coincidentemente hablan dicho idioma. Y es que no precisamente lo hablen, pero es el idioma con que se entienden en sus acuerdos, en sus negocios, en su comercio. Y esto, pues obviamente, si los países poderosos o en los países poderosos se habla inglés, obviamente esto repercute en su expansión. Y aquí, independientemente de que nos puedan decir es que todo empezó en Inglaterra, bueno, tenemos que hablar sobre Estados Unidos, que es uno de los mayores exportadores en el mercado. El peso que tiene esto y que ahora dicen, se va, devaluó el dólar, ya hay que cambiarse a la criptomoneda, hay que comprar Bitcoin. Tranquilos, tranquilos. Hay algo que está pasando en la sociedad del conocimiento que yo lo platico con todos mis alumnos, incluso con familia, de que es impresionante ahora cómo la gente puede dar por hecho a cualquier, iletrado, porque así se les puede llamar, o cualquier TikToker, que ya te viene a hablar de economía, de enseñanza del inglés. Si a nosotros, que somos maestros, que ustedes que estudiaron licenciatura, quienes se dedican a eso, y ahora ya cualquier tonto viene y te dice, ¿cómo hablar inglés? No, no le resulta, a mí la verdad es que me resulta gracioso, porque dije, este güey solo porque se fue de mojado y ya vive en Estados Unidos y ya le dieron su green card o su nacionalidad, y ahora te viene a decir cómo se habla inglés cuando lo aprendió todo mascoteado de golpe. Es irrelevante, y esto va mucho con lo que le digo, que ahora ya los TikTokers nos quieren dar clases de economía, de sociología, de politología, de inglés. Bueno, es una cosa terrible. Pero esto, hablar de Estados Unidos como uno de los principales exportadores en el mercado, es un ejemplo claro que este suceso de expansión se da en virtud de los acuerdos pues, comerciales que lo vinculan con otros países. Y es que, ¿quién de nosotros no ha escuchado de que cuando es que quiero estudiar tal carrera, tienes que hablar inglés? Es que me ofrecen tal trabajo, pero si hablo inglés, o me mejoran el sueldo si hablo inglés. Y hablando de esto, pues con esta expansión del inglés, podemos entender que se rebasa los límites geográficos, pero que también esta expansión del inglés impacta y trasciende en lo que es política, cultura y la educación la educación de las naciones. Y eso también lo habló en las cápsulas 3 y 4 que les voy a dejar. Pero si podemos tener algunos datos, que a mí me gusta hablar con datos en mano, podemos entender que esta expansión del inglés no únicamente se enfoca a que todo mundo quiera o empiece a hablar inglés, sino que abarca una amplia gama, como son las áreas de investigación, producción, marketing, y que a través del tan creciente incremento de tecnologías de comunicación, pues el inglés obtiene una dimensión global. La globalización o todo esto, o mejor dicho, ahora dejemos un poquito aparte el término globalización y ahora hablemos. La sociedad del conocimiento, la sociedad de la información ha provocado
que las relaciones de negocio a nivel global se lleven a cabo en un solo lenguaje, y nuevamente les vuelvo a decir que aquí resalta el idioma inglés. Y podemos entender, como también les explico en los videos, al inglés como la lengua internacional o la lengua global de los negocios internacionales. Y esto, pues, lo podemos ver del periodo de 1990, y si quieren verlo hasta 2010, fue el periodo en donde el proceso de globalización trajo consigo una infinidad de firmas de tratados de libre comercio entre muchos países, en donde era, vayámoslo así, gracioso que ninguno de los países era de habla inglesa, pero el idioma oficial para celebrar este tratado era el inglés. Y así encontramos tratados internacionales entre Brasil, Canadá, Suiza, Estados Unidos, México, Chile, España, Francia, Alemania. Y son países que no tienen ni siquiera el inglés como idioma oficial. Y entonces, pues entendemos que al declararlo como idioma oficial para la celebración de tratado, pues es el idioma oficial para realizar negocios, pero también es un idioma, el inglés es un idioma que es establecido como un requisito fundamental para que todo profesional tenga dominio en esta lengua para poder ser contratados en determinados cargos o puedan tener la posibilidad de una movilidad laboral internacional. Pero esta conversión, maestros, del inglés se fue convirtiendo, hizo que el inglés se fuera convirtiendo paulatinamente en un idioma ya no necesario, sino obligado para las transacciones comerciales y de toda índole de negocios. Y entonces llegamos al 2000 y llegamos al 2010, si ustedes quieren, en donde se hace el idioma internacional por excelencia. Y esto es un poquito, no es un poquito, esto es bastante trascendental, porque tanto en los países desarrollados como en los de tercer mundo, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera empezó a formar parte de todos los programas de estudio de las escuelas de casi todos los países del mundo, este, oeste, norte, sur, doquiera. Y entonces, siglos atrás, se ha implementado, y bueno, esto lo debemos de entender porque cuando a nosotros se nos enseñó historia del inglés, métodos del inglés, escuelas oficiales del inglés, ya entendemos que se ha implementado el uso de idioma inglés para las relaciones comerciales, globalización, y entonces entendemos que se ha hecho un uso indispensable para la comunicación global. ¿Por qué? Porque los países que son de potencia mundial de habla inglesa son los primeros exportadores de producto al exterior. Por lo tanto, tenemos que comunicarnos con ellos con su idioma, de tal modo que los demás países que no somos de habla inglesa tenemos la obligación de relacionarnos en este idioma. Y esta necesidad es la que nos ha llevado y nos ha llevado en tránsito, porque no acaba, sobre todo aquí en México, nos ha entonces de estar inmersos en esta lengua extranjera, en esta lengua internacional, como lo es el inglés, ya sea de negocio, pero también maestros, y esto lo he platicado en otras materias, que porque el inglés a veces lo aprendemos y creo que a veces lo aprendemos mejor. Yo como teacher lo hago muy a menudo, que a veces el inglés se aprende de mejor manera cuando se enseña la cultura de los países angloparlantes. Y aquí trato el tema. El inglés no solo tiene que estar inmerso en nuestra vida, si vamos o no vamos a trabajar en el extranjero, o vamos a trabajar o no vamos a trabajar en una empresa transnacional, tiene que estar inmerso por cultura, por las personas que viajan, por el propio campo de la educación, como es el caso de ustedes, o simplemente por una movilidad estudiantil. Y esto surge, entonces volvemos a la raíz de esto, a la necesidad de aprender una lengua extranjera que nos permita comunicarnos, pero algo aquí es interesante, sí, que nos tenemos que comunicar de una manera oral y escrita para así poder acceder de mejor forma a la cultura en el contexto, lo que hemos denominado y hasta ahorita sigue prevaleciendo, maestros, y esto tengan o anótenlo, lo que denominamos como aldea global.
Seguramente lo han escuchado ustedes en algunos congresos, conversatorios, pero entonces las naciones buscan integrarse a la cultura, en una cultura de modernidad, de sociedad del conocimiento, sociedad de la información, que en estos tiempos introduce en su cultura el dominio del idioma inglés como una lengua extranjera, y a través de esto se van adaptando con facilidad los países, sobre todo en desarrollo, a esta era de esta sociedad de información cuyas políticas, tratados, negocios ahora se basan en un idioma común. Y esto nos muestra, si lo queremos ver un poquito denostativo, que las políticas imperialistas, o mejor dicho, las políticas de los países en el poder, se basan o buscan cierto sustento en introducir como lengua común y acercar su cultura a otras naciones en donde puedan ver oportunidad de entrar en la sociedad del conocimiento o en las vías de países en desarrollo. Por esta razón, estimados maestros, es que el dominio de una segunda lengua implica mayores posibilidades de insertarse adecuadamente en esta sociedad de la información, por lo que quienes la posean, y esto ustedes ya están inmersos en esta cuestión, o quienes la poseemos, podemos hacer un uso de una importante herramienta para acceder a la cultura de la modernidad. Y entonces, como el inglés, tenemos al idioma inglés que se ha abismado en cada área de la sociedad, es increíble. Y esto, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me resulta muy gracioso ver cómo hay gente que en la vida voy a aprender inglés, en la vida me gusta el inglés, y empiezan, es una convivencia constante que tienen el inglés, que ni ellos mismos se dan cuenta que lo hablan, lo aplican o incluso hasta lo enseñan, ¿no? Entonces, se ha abismado tanto en cada área de nuestra sociedad el inglés, que cada país, independientemente que tenga su idioma nativo, su lengua materna, su L1, pues, ha adoptado el conocimiento de una lengua extranjera. Y esta lengua extranjera es el inglés. Entonces, ¿por qué? Ya sea, dicen algunos pues, investigadores, que ya sea porque Estados Unidos envía demasiados visitantes a los demás países, o porque se entiende al inglés como un idioma de comerciantes o visitas en atractivos turísticos que interactúan con gente del mismo país. Y entonces, pues estos se ven forzados a aprender o a familiarizarse con este idioma por dichas causas. Pero a mí me resulta más creíble las primeras dos opciones, que es porque Estados Unidos avienta mucho turista, avienta mucho visitante a otros países, y lo segundo, pues porque en esto, sobre todo en estos tiempos, es una lengua en donde ya lo tenemos, es el pan de cada día, el inglés. Yo no creo que no haya día que no escuchemos una palabra en inglés. Porque claro, podremos, y me incluyo, podremos soñar en decir, ay, es que Disneylandia, sí, pero bueno, no me levanto de aquí en 5 días, sí. ¿A dónde vas? Ay, me voy a Disneylandia. O en un mes, ¿a dónde vas? Ay, es que se me antojó ir a la coronación de Carlos III. Esto es una irrealidad. O sea, por el costo que implica esto. Y entonces se pretende que el idioma inglés continúe siendo, bueno, según datos, según cifras, siga siendo el idioma común del mundo hasta el 2040. Entonces tenemos 20 años todavía más para que nos rebase. Yo no sé qué tan cierto sea, pero lo cierto es lo que les digo, independientemente de los idiomas que estén de moda, lo cierto es que el inglés sigue predominando. ¿Ok? Y entonces, ahorita se estima que el 30% de la población mundial tienen algún conocimiento sobre el inglés, algún conocimiento, no es que lo hablen por completo, ¿ok? Y
obviamente, entre cifras podemos encontrar que, por ejemplo, Suiza está en primer lugar con un nivel de dominación del inglés muy alto que está por arriba del 70%. Pero ahí está Suiza. Yo les dije que en esta clase nos íbamos a enfocar en México y pues resulta, mis estimados maestros, que en México nos encontramos en un lugar número 60 de 90 países con un nivel bajo. Y el nivel bajo oscila entre el 40% de esta clasificación. Y aquí estos datos los obtuve de la página oficial de Education First, que cuando tengan trabajos de investigación o estén en esta maestría, yo les recomiendo que Education First, Official Web, y ahí es una increíble información que pueden encontrar, maestros. Se los recomiendo mucho. Y Gracias, gracias. sí, No nos hace falta. Y entonces entendemos que cada que anualmente se hace, se analiza el nivel mundial del inglés, resulta que, por ejemplo, Education First tiene, imagínense, por eso les digo que cuando puedan se den una vuelta por ahí, contiene o realiza estos análisis con 430 institutos y en 50 países, lo que nos da un buen panorama y que nos da a entender que Education First es una fuente fidedigna. Y estos datos que nos arroja Education First nos muestra el incremento del inglés que vamos teniendo año con año y que cada vez tiene un auge de crecimiento en el mundo. Por lo tanto, y es que me dicen, a ver, pero maestro César, stop. Aplica matemática simple. ¿Cómo es posible que con cada año nosotros en México vayamos bajando? Bueno, México, bájala tu población también, ¿no? Y eso no solo aplica para México, aplica absolutamente para todos los países. Por lo tanto, de esto que les estoy comentando, el dominio de una lengua extranjera es muy indispensable. Llámese o tradúzcase el dominio de una lengua extranjera, tradúzcase a aprender inglés. El idioma inglés inició desde hace, ya les decía yo, desde hace décadas, en un proceso adherido al proceso de la revolución industrial, al proceso de la expansión, al proceso después de la posguerra, pero cada vez existe, o el mayor número de personas que aprenden a hablar este idioma, son los que cada vez, la realidad es que son personas que cada vez prosperan. Y esto es una realidad. Miren, yo no es por presunción, pero increíblemente, a mí el inglés me ha abierto puertas demasiado grandes que a veces ni siquiera, yo soy abogado de profesión, también soy profesor de inglés, soy docente, ya llevo años, ya llevo 20 años en esto de la docencia. Y es increíble cómo muchas veces en el currículum, estimados maestros, ha pesado más para que pueda tener yo movilidad académica, movilidad laboral, puestos estratégicos, el inglés, que mis grados académicos. Y les digo que esto es una realidad. Quien habla inglés mejora su vida. Esto creo que no nos cansaremos como teachers de explicárselos nunca a nuestros estudiantes. Obviamente no se lo vamos a explicar esto a nuestros kindergartenos, a nuestros chicos de elementary, ni siquiera a los de high school. Esto va un poquito más enfocado cuando enseñamos inglés a nivel preparatoria, a nivel universidad, a un special edition o algo así por el estilo, pero siempre es bueno enfocar el idioma inglés. Y esto, digo, con Eugenia, con Eduardo, con Lucy, ya hemos tenido otras materias, pero es muy interesante cuando estudiamos esta parte de cómo transformar a nuestros alumnos o cómo darle ese giro a nuestros alumnos para que, come here, aprendan inglés. La maestría que ustedes están llevando es muy bonita y yo de verdad que los felicito. Y entonces,
el motivo, ya regreso al tema, el motivo de aprender una lengua extranjera, de aprender inglés, se incorpora cada vez más en estos tiempos por relaciones comerciales, científicas, tecnológicas, de tal manera que aprender inglés sin necesidad que ya estemos buscando trabajo, se inserta como un requisito en el área laboral y en el marco educativo. En el aspecto laboral, pues ya sabemos que existen muchas empresas internacionales, pero en nuestros tiempos también existen empresas nacionales que requieren de personal con un dominio de lengua extranjera. ¿Por qué? Porque la prioridad mundial en este momento es el inglés, porque se ha convertido en el segundo idioma del mundo. Y me dicen, ¿cuál es el primero? Cada cual tenga de lengua materna del L1. Y entonces las personas de diferentes nacionalidades generalmente utilizamos esta lengua para comunicarnos entre sí, de manera que la habilidad para hablarlo, leerlo y escribirlo se ha convertido, maestros, en un requisito indispensable para un buen trabajo. Y les digo yo, las empresas actualmente buscan profesionales preparados. ¿Por qué? Porque pues no solo es el idioma de los negocios, no me voy a cansar de decirlo, sino que también es el idioma de la literatura, es el idioma de los avances científicos, es el idioma de los medios masivos de difusión a escala mundial, es el idioma de la tecnología. Pero ahora, enfoquémonos en el marco educativo, que es de donde venimos nosotros y en donde estamos laborando nosotros. En el marco educativo, esta preparación de profesionales debe de llevarse a cabo desde el nivel educativo en una enseñanza, aprendizaje de una lengua extranjera a como lo es el inglés. ¿Por qué? Porque ayuda a la formación del estudiante a desenvolverse en otros ámbitos educativos. Por ejemplo, a través de la movilidad estudiantil a un país extranjero. ¿Qué va a crear el que nuestro alumno vaya hablando inglés? Pues que pueda interactuar con otros estudiantes que también, o sea, que no forzosamente hablen inglés, pero que tengan otro idioma que no es igual a mi lengua materna. Y es ahí donde nos une el inglés. Y pues precisamente unir esta interacción con el inglés, pues refuerzan y desarrollan más facilidad de hablarlo e insertarse en un mundo globalizado. La vinculación, maestros, y esto nos va a servir, esta parte nos va a servir para entender porque no sé quienes también trabajen en programación y en planeación educativa, la parte del inglés, pero esta vinculación del inglés al currículum educativo se debe de concebir como parte de las nuevas preocupaciones y exigencias de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Pero, ojo aquí, y esto, yo sé que ustedes no, porque van a ser maestros en la materia, pero desgraciadamente ya lo hemos platicado con Lucy, con Eduardo y con Eugenia en otras materias, que desgraciadamente quienes están inmersos en la planeación y programación educativa no saben inglés y nos quieren imponer su normatividad o nos quieren imponer su idea. Aquí, maestros, no pierdan de vista, y lo hemos platicado, que hemos luchado mucho cuando nos toca esta parte de programación y planeación, que esta vinculación debe de concebirse no como algo complementario, sino como algo necesario y como un elemento fundamental de la formación integral del estudiante. Debe de partir toda materia, toda planeación, toda programación también tiene que ser pensada desde la perspectiva de enseñar y aprender inglés. De allí que nosotros podamos decir con toda la seguridad y con franqueza que el currículo que se le brinde al estudiante o que se le brinde en nuestro centro educativo otorgue protagonismo a la formación de una lengua extranjera. Caso específico del inglés, valorado como ¿qué? Como un ingrediente clave, y de demanda creciente en esta omnipresente sociedad de la información. Y esto, pues obviamente, su vinculación se tiene que ver con los medios de difusión de masas y la incidencia de estos en los procesos de la sociedad.
la cual influye, ya lo hemos venido diciendo, en el desarrollo del comercio, de las empresas, la cultura, el área laboral y educativa de los países. Pero vamos aterrizando. México, ¿cómo estamos en México con el inglés? A ver, y esto no me van a dejar mentir ustedes. México, dicen que tan cerquita de Dios y tan lejos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México no ha hecho énfasis en el dominio del idioma inglés. Por ende, maestros, en México no tenemos un nivel alto del idioma. Por eso les decía yo, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. Es una, ¿cómo podría decirse? Es una, no sé, tontería lo que hace México, teniendo un vecino en el norte, al principal país exportador, al país poderoso, no, simplemente no. ¿Por qué? Porque a pesar de las relaciones comerciales que se tienen con el país vecino, que no solo es Estados Unidos, sino también es Canadá, y que tenemos un tratado de libre comercio. Estos tratados de... Profe, es como una incongruencia, porque de hecho hasta en los planes y programas se tiene que los estudiantes deben estar en tal nivel y que deben aprender mensajes esperados y tal cual, pero pues no es así, la realidad es que no es así. Exactamente, diste con la palabra clave, o sea, con la palabra que estaba buscando, es una incongruencia. Sí, exacto, porque, y es lo que les decía, o sea, nos dictan la programación, la planeación, que es lo que nos exige el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los tratados internacionales, los tratados de relaciones políticas, porque se nos dice ahí que se tiene que hacer prioridad del aprendizaje del idioma inglés y que esta prioridad, incluso, fíjense, un dato interesante, que pierden de vista las propias autoridades. La prioridad del aprendizaje del idioma inglés tiene que ser impostergable. No se puede ir aplazando. Tiene que ser ya. Y eso no lo entienden. Ahí la incongruencia. Muchísimas gracias. Y con relación a esto, hay una oportunidad que esté siendo desaprovechada propiamente por los mexicanos. No explotar el acceso del inglés dentro de las asignaturas de los niveles en que se imparten en la escuela del país. Mucha culpa ha tenido la sistematización de la educación por parte del gobierno, pero también mucha culpa hemos tenido nosotros como sociedad en no querernos superar. Y esto lo digo en todas mis materias, sea inglés, sea derecho, sea educación especial, sea desarrollo humano. No podemos echarle siempre la culpa al gobierno si nosotros somos una sociedad conformista. Y bueno, me da mucho gusto. Por eso me da mucho gusto dar clases en maestría, porque yo sé que quieren ser más ustedes, cada día más como profesionales. Y eso llena de orgullo a quienes somos de profesores y llena de orgullo a los mexicanos que queremos salir de este meollo, ¿verdad? Y en el área comercial, fíjense nada más, en el área comercial, los 5 socios más grandes de México son Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y España. Ok, 4 no hablan español como lengua nativa, pero 2 de ellos, que representan casi el 85% de exportaciones, hablan inglés. O sea, ¿cómo? México, ¿qué te está pasando? Por ello, mejorar el dominio de este idioma entre los mexicanos obviamente permitiría potencialmente mayor movilidad laboral entre estos países y dejar de tener a mexicanos tratando de cruzar ilegalmente la frontera. ¿O a poco no todo el tiempo? O sea, la gente dice, no hay trabajo. Pues, bueno, es que sí hay trabajo. Yo no sé, pero de un tiempo para acá es increíble cómo te ofrecen trabajo de maestro, trabajo, incluso hasta trabajo en el campo, pero te piden que hables inglés. Con esto, pues obviamente, si nosotros cambiáramos ese chip en la sociedad y obviamente cambiará también el chip del gobierno o de quienes están en el poder o quienes han estado en el poder, México tendría oportunidades importantes para insertarse mejor en la estructura económica regional, ya no mundial, pero sí regional. Y además podemos adicionar que la concentración comercial podría atenuarse
Y no solo, hablando inglés, no solo dependeríamos en exportaciones o de comercios o de negocios con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué húbole? Hola Reino Unido, hola Australia, que también tienen como idioma el inglés. ¿No creen? Y aquí viene otro dato importante que nos da Education First, que independientemente que desde 1992 Estados Unidos se ha convertido en el principal socio comercial de México, únicamente, bueno, y esto ni es necesario que les diga que es Education First. Bueno, yo tengo que dar datos de donde puedan ustedes ver que es algo real lo que estoy diciendo, pero la realidad lo que nos dice Education First, a ver, México, sí, ok, Estados Unidos desde el 92 es tu principal socio comercial, pero México, solo los territorios del norte muestran un nivel adecuado del inglés. Y bueno, podemos decir por obvias razones, son los que están más pegados, pero en materia de derecho y en materia de política, se supone que la federación somos de norte hasta sur y que todos los beneficios tienen que ser para todo el país parejo. Y esto tiene un informe de Education First, no se ha actualizado, porque este informe tendría que actualizarse, no sé, descontemos 2 años de pandemia, pero este informe fue del 2018, o sea, 19, 20, 21, hace 4 años. Y no creo que haya mejorado, maestros. Por lo tanto, México, y o sea, también decirle al gobierno, oye, hay tratados internacionales importantes con países de potencia mundial que hablan en inglés, y entonces no estamos volteando a ver tampoco esos países, ni las oportunidades ni las facilidades que nos están brindando. Debemos entender que aprender inglés o alcanzar un nivel adecuado del inglés entre la población es tarea de todos los sectores. El sector educativo sigue jugando el papel más importante. De ahí que las fallas o aciertos que en él se den se constituyen en los principales o en el principal éxito o fracaso de un país. Acá vamos a encontrar que ¿qué se ha hecho en el marco de políticas educativas? A ver, vamos a ver. En primer dato, interesante, ¿cuándo se empezó a enseñar inglés en México? Fíjense nada más, el primer dato interesante. En México, la enseñanza del inglés en secundaria fue obligatoria desde 1926. Y el inglés ha estado presente ininterrumpidamente por más ya, o casi ya, bueno, nos faltan 2 años para decir, por 100 años en el plan oficial de secundaria. Pero, ¿qué creen? Terrible, porque en el nivel básico, el inglés inicia en el 2009, con el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Y su primera etapa, o su plan piloto, fueron en las entidades federativas, pero te lo dieron únicamente desde tercero de preescolar hasta sexto de primaria para que pudieran vincularlos con los 3 grados de niveles de secundaria. Y esta vinculación, ¿saben cuánto tiempo tiene apenas? Pues tiene apenas en el 2016. O sea, tiene 6 años. O sea, a ver, la función del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica dice que es diseñar planes y programas desde tercero de preescolar hasta sexto de primaria. Pero además, este plan nacional te decía que era readecuar los 3 grados de secundaria y además elaborar materiales educativos, establecer lineamientos y efectuar la capacitación docente. ¿Y cuáles fueron los únicos estados que crecieron con este Programa Nacional de Educación del idioma inglés? Por obvias razones. Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y ¿qué creen? Morelos, que no está en el norte, pero fue Morelos. Y ellos son pioneros desde 1992, porque ¿saben qué?
En 1992 dijeron, o hablamos inglés o hablamos inglés. Y estas entidades federativas, estos estados, iniciaron un programa de inglés por propia cuenta. Pero caso más chistoso, que el primer estado en implementar el programa de enseñanza inglés no fue un estado del norte, fue Morelos. Morelos inició operaciones con su programa de inglés, lo denominó Programa Piloto de Inglés en escuelas primarias del estado de Morelos. Lo inició desde 1992. Y en aquel entonces, yo tendría, ¿qué? 5 años. Pero en aquel entonces, uno de sus objetivos era fortalecer el idioma inglés como una herramienta que permitiera al alumno ampliar su universo del conocimiento, así como expresar sus ideas en ese idioma. No me sorprende, maestros, no me sorprende el primer objetivo para ampliar su universo del conocimiento, pero ¿a poco no les llama la atención de expresar sus ideas en ese idioma? Con ese objetivo tan corto, pero tan lleno de fuerza, de decir, queremos que los niños en Morelos hablen inglés. Eso es lo que nos quiere dar a entender este segundo objetivo. De ahí, en el mismo año, le siguió Sonora, con su Secretaría de Educación, que en aquel entonces estaba fusionada la Secretaría de Educación con Cultura, y en el mismo año presentó una serie de programas bajo un modelo educativo en donde se brindaban mejores oportunidades a los estudiantes. Pero lo inició en 1992, pero fue hasta el ciclo escolar del 93-94 en donde se instrumentó la primera fase inicial del programa de inglés desde preescolar hasta primaria. Y fíjense, de 2004 a 2005 se implementó únicamente el programa de inglés en primarias. Nuevo León inició en 1993, de ahí también Coahuila inició en 1994, pero Tamaulipas fue hasta el 2001 en donde inició el programa de inglés en educación básica y su objetivo era que los alumnos adquirieran conocimientos básicos del idioma para poderles otorgar herramientas necesarias para su posterior desempeño académico y para enfrentar los requerimientos de nuestra sociedad actual, la sociedad de nuestros tiempos. Y observando todo esto, eran estados de del norte, excepto Morelos, que era del centro del país, y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte empieza en 1994, y fue cuando estos estados que ya habían iniciado dijeron, nos agarramos del tratado. ¿Por qué? Porque el tratado internacional, el TLCAN, conocido que ahora es TEMEC, tenía un capítulo especial precisamente de esta cuestión educativa para la enseñanza del inglés. Y de ahí, no sé si llamarlo desvergonzadamente, todos los demás estados empezaron con este plan hasta el 2009. ¿Qué nos importa? Ahora, en el nivel medio superior, en 1870, un poquito, unos años antes, abre sus puertas a la Escuela Nacional Preparatoria y desde ese año incluye el estudio de lenguas extranjeras. Pero no era como algo necesario. Y esto se dio de que, pues si querías lo podías tomar en preparatoria y era durante los 3 años. Y entonces, no me quiero detener mucho en historia porque ya se nos acabó el tiempo, pero si analizamos la historia de las políticas educativas en México en cuanto al idioma, solo es oficial su enseñanza en secundaria. Eso lo tenemos claro. Y de ahí existen planes de estudios oficiales, necesarios, programas obligatorios de una lengua extranjera, al igual que en la preparatoria en sus inicios. Pero solo en algunas entidades se ha incorporado al nivel básico. Las personas que han tenido a cargo esta enseñanza del inglés solo se han quedado no sé si ustedes estén brindando inglés o trabajando el inglés en escuelas públicas, y lamento mucho si ya lo es, si así ha sido, que
se ha trabajado demasiado porque este trabajo solo ha quedado en intenciones al no ser obligatorio en todos los niveles. Y entonces, todos los que trabajamos en la enseñanza del inglés focalizamos en que debe de ser el inglés una enseñanza adecuada y pertinente, necesaria con el entorno, como el contexto. ¿Por qué? Porque solamente así la preparación del mexicano sería más eficiente y podrían tener ellos una formación o un mejor desempeño laboral y obviamente en la vida. Me quedó muy corto el tiempo porque me gustaría hablar sobre el idioma inglés en las universidades, que es donde ya nos tocó vivirlo, supongo yo a ustedes y un servidor, y me quedó el tema de metodología, que ya hablé tantito en las otras cuestiones, pero se va a complementar con la cápsula 3 y 4. Voy a ocupar, ¿les parece y les solicito permiso si este tema que quedó pendiente lo puedo aplicar en las cápsulas para podérselas enviar? Para poder cerrar el tema de manera integral. Sí, sí, claro, profesor. Y entonces, pues qué gusto volverlos a ver, a quienes ya conocía y conocer a quienes integran a la materia. Sean bienvenidos a la Universidad Vasconcelos. Y todavía tenemos esta semana. Cualquier duda, estimados maestros, que tengan sobre el trabajo final, cualquier comentario que quieran acertar sobre las cápsulas, yo soy un profesor bastante relajado, bastante abierto y sobre todo que también aprendo mucho de ustedes que son mis alumnos. ¿Tienen alguna duda o comentario? Maestro, sí, yo tengo una duda. Disculpe, voy a sonar algo perdida, pero es que estamos, bueno, mi amiga Lupita, que también está aquí, Guadalupe Alcocer, y yo estamos empezando apenas la maestría. Entonces, como que estamos un poco perdidas porque en el plan de estudios muestra que la primera materia es sociolingüística. Y no sé Ok. Eso se los tiene que explicar. Eso se los tiene que explicar administración, pero se los explico yo. No se preocupen. En el plan de estudios, a veces, por la cuestión de demanda con los demás estudiantes que ya van avanzados, las van a llevar a la materia que en ese momento se tenga que atender, porque, por ejemplo, alumnos como Luciana, como Eugenia, ya van adelantados y están terminando ya la maestría. Por eso, Lupita, por eso, Carmen, las pasaron a esta materia. Hay algo muy interesante y no deben de perder de vista que los maestros tenemos que ser interdisciplinarios y enseñar las materias desde cero. Sí, hay materias que sí son seriadas, hija, pero no es necesario ni tampoco se preocupe. ¿Qué quiero decirles con esto? Que esta materia que está dentro de su programa de estudio, ya tiene el check-in, es decir, que ya la cursaron, ya no la van a volver a cursar. Llegará un momento en el que a lo mejor solo Lupita y tú queden ya dentro de la maestría y ya solo la tomarán ustedes dos. Ok, ya, estamos espantadas. Sí, que dijeron, ya nos perdimos. No, es normal. Yo también cuando recién inicié bueno, yo como maestro, porque luego me hacían esto de que me ponían estudiantes y estas son nuevas y estas ya son, o solo viene por esta materia. Pero es la parte, yo siempre he dicho que es la parte que me gusta de esta universidad, que tenemos esa facilidad, que nos brindan esa facilidad, que no es una universidad cerrada, cuadrada, no, no, eso, yo creo que es lo bonito. Y te digo, tenemos la indicación los maestros de ser interdisciplinares y no llevar una cuestión seriada en las materias. Tenemos que empezar la materia de cero y obviamente tenemos que entender a cabalidad, y qué bueno que plantearon esta duda, porque tenemos que entender a cabalidad que todos los alumnos están en la misma sintonía. Ok, muchas gracias, maestro. Gracias. Sí, Maestro, dime.
Yo tengo una duda respecto a la tarea. ¿Sí? ¿De cuántas cuartillas tiene el ensayo? ¿No les puse el número de cuartillas? Creo que les puse que eran de 3 a 5, ¿no? ¿O no les puse? Bueno, yo chequé y no lo vi, no sé si no chequé bien. Eso, profe, yo tampoco lo vi. ¿No? Bueno, te corren con suerte. Regularmente los ensayos pido de 3 a 5 cuartillas. Ok, perfecto. La verdad es que me interesó. Ya había dado esta materia y había desarrollado. Nunca me gusta repetir las clases ni las actividades, independientemente que ya de las materias. Pero creo que me pareció bastante interesante la que elaboren este ensayo, porque me parece más bien una crítica desde la perspectiva académica, personal, profesional y laboral que tengan cada uno de ustedes para poder entender este contexto. Por eso me pareció interesante. Si se les dificulta, maestros, si se les dificulta, sobre todo quienes son nuevos en plataforma, el colgar la plataforma o la tarea, no hay ningún problema. Me lo pueden enviar vía WhatsApp, ¿vale? Si se les dificulta, porque así nos hemos entendido muchas veces. Pero, por favor, no pierdan de vista, eso sí también les pido que tengan en cuenta, no pierdan de vista la fecha, no pierdan de vista la fecha del cierre del módulo, porque si se pasan la fecha del cierre del módulo, a mí también me cierran y ya no les puedo subir calificación. ¿Ok, maestros? Ok. Sí, maestro. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, Y escucho. bueno, me quedé también con la duda sobre la tarea porque hice el interlineado 0.5. Ese es. Es ese, sí, es el 0.5. Ok, sí, está bien. Solo eso, Ah, gracias. yo también tenía esa Sí, duda. es 0.5, sí, sí, Por- es ¿Cómo es? 0.5. Es que en Word, ahora sí que el mínimo es 1 y yo no sé si se refería a 1.5. Ah, no, 0.5, o sea, el 0.5, sí, Ah, ok, ok, ok. Gracias. de nada. Bueno, vamos a detener la grabación porque, digo, también esto ya se va a detener.